Hoy, en 40 minutos de RSE, Patrick Moore, el ambientalista canadiense fundador de Greenpeace, analiza temas sensibles para el planeta, como las fuentes de energía, el cambio climático y el calentamiento global. Además, otro desafío para la humanidad, la empleabilidad, según la visión del académico francés François Valleys, y la palabra de la doctora Alessandra Minichelli y del doctor Bernardo Klicksberg. Una de las presencias más esperadas del reciente tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social fue la del cofundador de Greenpeace, Patrick Moore. El doctor Moore se refirió al cambio climático, a las fuentes de energía y a las posibles soluciones para combatir el hambre en el mundo. Temas que, por cierto, hoy lo enfrentan a la organización que él mismo fundó. Hoy vamos a conocer las visiones del ambientalista canadiense. Así lo presentaba la doctora Alessandra Minichelli. Desde el 2003, la energía es un bien estratégico y fundamental en la industrialización del país, en su desarrollo científico y tecnológico y en la mejora progresiva de la calidad de vida de la población. Cada obra energética, cada avance energético se piensa en función de estos objetivos, en el marco de un federalismo genuino, eje del tema de este Congreso. Desde allí, la importancia que han adquirido las energías hidráulica y nuclear, sin destacar, por supuesto, a los hidrocarburos, incluso al carbón, siquiera las renovables, pero por cierto, han alcanzado un desenvolvimiento nunca visto en el país. Pero la Argentina precisa energía abundante, confiable y barata. A propósito, y como el mismo Moore explicó en una reciente entrevista al Observatorio de la Energía Tecnológica e Infraestructura para el Desarrollo, OETEC, el 88% de la energía mundial proviene de los combustibles fósiles. Y a su vez, estos representan alrededor del 98% de la energía del transporte. ¿Cómo llevaremos la comida a las tiendas sin petróleo? ¿Cómo harán los agricultores para cosechar sus cultivos? ¿Retrocederemos hasta tener el 80% de la población empleada en el cultivo de alimentos? Greenpeace dice que debemos terminar con nuestra adicción a los combustibles fósiles, a la vez que ataca una plataforma petrolera rusa sobre un bote con motor diésel. Solo puedo suponer que tienen un deseo de muerte colectivo para la especie humana. Cero emisiones significa cero personas o retroceder al menos 10.000 años antes de que empezaran a despejarse los bosques para la agricultura. En cuanto a nuestro pujante desarrollo nuclear y la reciente terminación de nuestra tercera central, la central nuclear Néstor Kirchner, Moore se ha expresado más que favorablemente. Los ecologistas, tanto en sus versiones políticas como activistas, que quieren el fin del plan nuclear argentino, deberían prestarle más atención. Siempre interesante y digno de escuchar, dueño de una historia riquísima, intelectual de aquellos que sacuden neuronas e invitan a una permanente reflexión, su visita a la Argentina y a este Congreso nos llena de satisfacción. Los dejo entonces con el fundador de Greenpeace, el doctor Patrick Moore. Patrick, el ecologista sensato, es un activo defensor de la actividad nuclear, destacando los beneficios de la medicina y de la energía nuclear, y le reclama al movimiento ecologista mundial poner al día sus opiniones. Voy a tratar de presentarles y decir que la responsabilidad social hoy es también cuestión de pensar en el impacto ambiental. Y si no tenemos una buena responsabilidad ambiental o buena política ambiental, terminaremos con esa política social. Ahora vamos a hablar de energía. 88% de la energía mundial es producida por
combustibles fósiles. Y como dijo Alessandra, el 98% de la energía para transportar a personas, bienes y alimentos proviene de combustibles fósiles. Después tenemos, además de eso, hidroeléctrica y nuclear y renovables acá. La hidroelectricidad representa el 20% de la producción mundial de electricidad. Es sin duda la fuente más importante y el movimiento ambientalista está en contra de eso, aunque no produce gas de efecto invernadero. Y sí, transforma un valle en un lago, pero no es como que no hay suficientes valles en el mundo o hay demasiados lagos. En realidad hay mucho más valles que lagos. Entonces, ¿qué tiene de malo hacer unos lagos más, donde puede haber pesca y la gente puede hacer recreación y vivir alrededor de ellos? Por lo menos eso hacemos en América del Norte. La fuente nuclear será la fuente más importante de electricidad en el futuro y hay combustible para miles de años. Quiero felicitar a Argentina por continuar construyendo plantas nucleares. Tantos otros países. Vietnam está construyendo 2 plantas nucleares. ¿Vietnam construiría si fuera demasiado caro? No. Esa es la única crítica que parecen tener aquellos que están contra las plantas nucleares, porque en cifras es una de las tecnologías más seguras que tenemos, además de la electricidad. Y hay 20 países que están produciendo más del 15% de su energía con combustible nuclear porque son inteligentes y saben que es un combustible seguro, costo efectivo y de uso responsable. Muchos creen que el combustible usado es desperdicio. Los rusos y los chinos saben que no lo es. Están construyendo plantas para usar este combustible usado porque la mayoría de la energía todavía está adentro y sabemos cómo construir los reactores para poder sacar esa energía. Se llaman los reactores de neutrones rápidos. Búsquenlo en Wikipedia. Hay mucha información sobre eso. Así que esto no es residuo, es uno de los combustibles más importantes para el futuro, especialmente cuando haya escasez de uranio natural. Guárdelo 1000 años si quiere, porque la parte nuclear ahí adentro se va a descomponer tan lentamente que puede esperar 2000 años antes de usarlo. Así que el nuclear y la energía hidroeléctrica son las únicas fuentes de energía que realmente pueden, a gran escala, reemplazar los combustibles fósiles para la producción de electricidad. François Valeix es un académico francés, filósofo y referente indiscutido en materia de responsabilidad social. Con él hablamos sobre lo que fue el eje de su presentación en el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, el concepto de empleabilidad. Entonces es muy importante ver en este concepto, hay una paradoja, porque lograr tener un empleo, lograr su vocación, insertarse en la vida productiva, en el trabajo, es algo fundamental para el ser humano, pero al mismo tiempo cuando entendemos sonar la palabra empleado como ser empleado por otro, ahí me doy cuenta que yo me vuelvo el medio para un fin ajeno, que es el fin de mi empleador, que me emplea como emplea el vaso, como emplea una computadora. Entonces hay un riesgo de instrumentalización. Trabajando desde esa paradoja interna al trabajo que puede ser liberador y alienador, ¿no? Obviamente, desde la responsabilidad social hay que analizar esos impactos negativos del trabajo alienador y ver cómo podemos reorientar la economía para que no produzca esas injusticias y alienaciones que produce y cómo pueda ser a la vez sostenible. Por eso, en la conferencia traté sobre la economía circular, que es un nuevo modelo económico que a la vez trabaja para tener una economía ecológicamente sostenible y liberar los trabajadores, ¿no?, de esos empleos muy autoritarios y muy instrumentalizados, porque fuerza en una ecorregión de empresas,
fuerza a todas las empresas a dialogar permanentemente y a formar su personal permanentemente para saber qué vamos a hacer con los desechos, cómo vamos a transformar los desechos en valor agregado, ¿no? Y eso pide mucha democracia, pide transparencia, pide intercambio, pide alianzas, y creo yo que es un buen modo de entender una especie de trabajo liberado de esos aspectos de explotación que tenemos, porque cuando explotamos la naturaleza nos explotamos a nosotros mismos también. ¿Cuál es la causa del cambio climático? ¿Qué efecto tienen las emisiones de carbono? A esto se refería el doctor Patrick Moore. El panel internacional sobre el cambio climático dice que es altamente probable que la influencia humana ha sido la principal causa del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX, que es 1950. O sea que están diciendo que los humanos han sido la principal causa del calentamiento durante 65 años. No dicen cuál es la causa principal de calentamiento para los 4,6 mil millones de años antes de eso. Michael Crichton dijo algo que todos deberían considerar. Estoy seguro que hay demasiada certeza en el mundo, especialmente con respecto a esta idea de que nosotros estamos causando un peligroso cambio climático para el cual no hay evidencia científica. Lo que hay es hipótesis de que el CO2 es un gas de efecto invernadero y, por lo tanto, si todo lo demás permanece igual, puede causar cierto calentamiento, pero no sabemos cuánto. Y después hay tantos modelos informáticos que han demostrado ser erróneos para demostrar estos ritmos de calentamiento que en realidad nunca ocurren. Así que hay demasiada incertidumbre acá. Y fíjense lo que dice el IPCC. Dice: altamente probable. ¿Probable es una palabra científica? No, es una palabra, es una opinión, es un juicio. Dice, nosotros pensamos que la influencia humana ha sido la causa. No hay evidencia científica. Si hubiera evidencia científica, la pondrían para que nosotros la leamos. Pero lo único que dicen es que el debate se terminó, la ciencia está clara y eso parece ser el final. Supuestamente no hay que hablar después de eso. Pensar que somos la causa del cambio climático hoy, solo 0,8 grados centígrados de aumento en los últimos 150 años. Y dicen que esto es un problema y que lo causamos nosotros, pero no hay evidencia de esto. ¿En qué medida las empresas en el mundo respetan los derechos humanos? Hoy nos responde desde su espacio el doctor Bernardo Klicksberg. Las Naciones Unidas ha establecido el Pacto Global, pidiendo a las empresas que firmen un compromiso con 11 reglas, primero eran 10 y después se agregó el tema de la corrupción, que significan fundamentalmente un respeto escrupuloso por los derechos humanos. Las grandes empresas han firmado, hay 8.000 empresas, muchas grandes, que han firmado el Pacto Global de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un sistema de inspección. Las empresas tienen que presentar un reporte anual de qué es lo que están haciendo de acuerdo a normas que están internacionalmente estandarizadas, y si no cumplen, si no presentan el informe, las Naciones Unidas les retira la membresía. O sea, son castigados y lo publica además. Desgraciadamente, la proporción de empresas que en algunos países, entre ellos el nuestro, no cumplen con los principios a pesar de declarar que los van a y de firmar, es significativa. Porque entre los 10 principios está, por ejemplo, la discriminación de género. No hacer discriminación de género. Muchas empresas siguen haciendo discriminación abierta de género. De acuerdo a los últimos cálculos de la OIT, esta diferencia de un 30% entre los salarios de las mujeres y de los hombres a igual responsabilidad no se va, de seguir las tendencias actuales, no se va a eliminar hasta dentro de 70 años. La discriminación de género es uno de los derechos que se violan, y no solamente significa pagar menos a las mujeres por igual trabajo, sino hostilizarlas cuando quedan embarazadas, mostrarles que la empresa no ve muy bien que queden embarazadas. Los derechos humanos también se violan cuando las empresas fortalecen a dictadores, o sea, invierten en dictaduras horrorosas
Durante muchos años, cuando Mandela estaba preso, sus 32 años de prisión, Mandela pedía a las empresas del mundo que se adhieran al boicot internacional contra Sudáfrica. Y algunas empresas gigantescas y líderes no se adhirieron en lo más mínimo, siguieron haciendo comercio e inversiones en gran escala, fortaleciendo el apartheid, que significaba simplemente que los negros no tenían ningún derecho humano en Sudáfrica. Las empresas violan los derechos humanos cuando prohíben la sindicalización de sus operarios. Estamos acostumbrados en la Argentina, porque fue un derecho que ya no se discutió más, salvo las dictaduras militares, después de 1946, etcétera, a que los trabajadores simplemente tienen que organizarse. Y eso es un factor de equilibrio muy importante en las negociaciones entre las grandes patronales y los trabajadores, y ayuda a la salud de la población. Hay en algunos de los países más desarrollados del mundo una cantidad de empresas, en los Estados Unidos, por ejemplo, de las mayores, que prohíben la sindicalización, y que cuando se intenta sindicalizar echan directamente a aquellos que tratan de emprender una organización laboral. O sea, la hostilización permanente de la formación de organizaciones que defiendan los derechos de los trabajadores es otra infracción muy importante a los derechos humanos. El único camino posible para que una empresa sea considerada que cumple con los derechos humanos es no discriminar a las mujeres, dar todas las facilidades para la organización de los trabajadores y no apoyar dictaduras. La lista es más amplia, pero esos son tres derechos humanos fundamentales que están en juego. Nos queda en América Latina muchísimo por hacer para que los derechos humanos sean realmente respetados, particularmente por las grandes empresas. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Rigoberta Menchú, activista por la paz, luchadora incansable por los derechos de la mujer y los pueblos originarios. Además, crisis humanitarias, la respuesta de las empresas. 10 años del Pacto Global en Argentina, la hora del balance. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Seguimos conociendo la visión del académico francés François Valeix sobre la empleabilidad y sobre las posibilidades de la llamada economía circular para generar empleo. Mi primera pregunta es, ¿nuestro modo de educar e incentivar a la empleabilidad en el sentido de solamente adaptarse a lo que el mercado quiere no estará formando gente patológica? Gente que al final no siente que tiene un sentido de vida, si el sentido de vida solamente lo voy a conseguir pensando que yo sí puedo cambiar algo en la realidad, entonces si no estuviera aquí yo, algo faltaría en el mundo, y es eso lo que da el sentido de la vida. Entonces es muy importante que en nuestra concepción del empleo no descartemos muy rápido la concepción de la creatividad propia y de lo irreemplazable que puede ser cada ser humano. Entonces, la única solución para que el emplearse no sea un instrumentalizarse es, recordando las mismas palabras, los mismos conceptos de Bernardo Klicksberg, emplearse en una economía con un rostro humano. Una economía que dignifique al trabajador, que sea justa, equitativa, incluyente. Una economía que haga algo que me permita yo transformarme en un instrumento, sí, pero un instrumento de un fin bueno. Desgraciadamente, ustedes lo saben como yo, la economía actual no tiene rostro humano, tiene rostro de la explotación, la alienación, la injusticia, el egoísmo, y agacharnos frente a esta economía
eso no nos haría más humanos y ahora sí empleabilidad significaría instrumentalización. Entonces debemos pensar en una economía con rostro humano, pero que dé empleos, ¿no? Esa economía existe. Esa economía con rostro humano es una economía circular. Una economía circular para un planeta redondo, porque nuestro planeta Tierra no puede soportar más la economía lineal que tiene en este momento. Entonces, me parece que el concepto de economía circular es el concepto que trae la tendencia global hacia nuestra América Latina, hacia Argentina, y que es desde eso que podemos trabajar a la vez la empleabilidad y la creatividad y el progreso. Y obviamente esa economía implica alianzas, implica colaboración, implica democracia, implica transparencia, implica sinergia entre la universidad, la empresa, los gobiernos, la sociedad civil. Reutilizar, reparar, refabricar, reciclar, multiplicado por alianzas en ecosistemas industriales, eso es la economía circular, eso es lo que se llama la ecología industrial. Los alimentos transgénicos son un punto de conflicto entre Patrick Moore y la organización que fundó en los 70, Greenpeace, de la cual se alejó hace años. Esto decía el ambientalista sobre uno de estos cultivos que presenta como un elemento para combatir el hambre en el mundo. Rápidamente les voy a contar un poquito sobre el arroz dorado, arroz tranquilo, que podría ahorrar o permitir que no mueran 200.000 chicos todos los años. La soja que ustedes producen acá es segura, ustedes ya lo saben. Greenpeace y otros están luchando a muerte, no solo contra soja, sino también el arroz dorado, que es un arroz transgénico que contiene betacaroteno, que produce vitamina A. Los cultivos transgénicos están siendo adoptados por muchos países, pero hay muchos que le temen y no hay motivo científico para demostrarlo. Esto es deficiencia de vitamina A en niños en edad preescolar. 200 millones de niños jóvenes tienen deficiencia de vitamina A. Y todos los años más de 2 millones mueren por enfermedades relacionadas con la deficiencia de vitamina A. Y 250.000, medio millón, quedan ciegos y después mueren. Primero quedan ciegos y después mueren. Estas son las organizaciones que están desarrollando el arroz dorado. La Fundación Rockefeller, la Fundación de Bill y Melinda Gates, el Instituto de Salud, todas buenas organizaciones que están tratando de hacer algo por razones humanitarias. Con el arroz dorado no se va a ganar dinero. En Filipinas, en el Instituto de Investigación en Arroz de Filipinas lo están cultivando. Greenpeace hacen que esta gente que está protestando vaya y destruya el cultivo, aunque están haciendo pruebas experimentales. Dicen que puede ser peligroso para la salud de los niños. En realidad es arroz que solo contiene betacaroteno. Salen a la calle y dicen arroz dorado con la calavera para asustar a las madres, para que piensen que el arroz dorado le va a hacer mal a los chicos, cuando en realidad le va a salvar la vida. Esto, lo que están haciendo acá es maldad, pero lo hacen igual. Seguimos compartiendo las palabras del filósofo y referente en responsabilidad social, François Valeix, sobre el desafío de la empleabilidad. ¿Qué hacemos cuando tratamos desechos? Pues no solamente hacemos un gesto para la naturaleza, sino que estamos empleando gente, estamos realmente luchando contra el desempleo. Si vierto los productos vendidos y usados al basural, empleo 10 personas. Si incinero esa basura, cosa que es pésimo para la naturaleza, empleo entre 20 y 40 personas. Si hago reciclaje, 250 personas. Eso es algo muy importante y debemos pensar en todo lo que puede generar en América Latina, ¿no? El uso, la valoración de lo que hoy es basura, pero mañana puede ser desarrollo, puede ser riqueza, puede ser valoración.
Entonces, la RSE, la verdad es que tiene que abandonar definitivamente la filantropía y empezar a evolucionar hacia la economía circular. Entonces, debemos pensar a la innovación social y ambiental desde el corazón del negocio de la empresa, más allá en alianzas territoriales para un nuevo modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo de economía circular y finalmente lograr un cambio sistémico. Habremos terminado con la tarea de la responsabilidad social, no cuando nuestras empresas serán buenas alumnas, bien certificadas, sino cuando habremos realmente cambiado el sistema económico injusto e insostenible actual. Casi 100 disertantes de prestigio participaron del tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Hoy dedicamos el programa a los mensajes de Patrick Moore y François Valeix, dos de las personalidades destacadas que convocaron a más de 7.000 personas a esta verdadera cumbre de la responsabilidad social. Gracias por habernos acompañado. Y después, hasta hoy y después. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo.